Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase donde vamos a tocar el tema de las vulnerabilidades y lo que son los pentesting y las diferencias entre el uno con respecto al otro. En las clases anteriores hemos estado hablando de lo que son los diferentes fases de un ataque informático, hablamos de lo que son las amenazas, los agentes de amenaza, hablamos un poco de los malwares y ya esta parte de las vulnerabilidades y los pentesting hacen parte de los temas asociados a entender cómo es que se trabaja este concepto de las vulnerabilidades, cómo es que se hacen este tipo de análisis o este tipo de estudios y qué viene a ser en sí un pentesting y cuáles son las características propias de estos y a su vez pues cuáles son las diferencias contra lo que es un análisis de vulnerabilidades. Ya para finalizar el tema de lo que es los ataques informáticos. Entonces, ya el concepto de vulnerabilidad lo habíamos definido anteriormente. Habíamos dicho que una vulnerabilidad era una debilidad presente en un sistema informático. ¿Listo? Esta debilidad permite que se pueda llegar a comprometer cualquiera de los componentes que hacen parte del elemento que posee dicha vulnerabilidad, que normalmente se conoce como nombre de un activo. Habíamos definido que esto, dentro del argot de la seguridad informática, las vulnerabilidades son conocidas como agujeros de seguridad, ya que son las debilidades o los agujeros que tienen los activos de, perdón, que tienen los activos de información de las organizaciones y que pueden ser explotados por las diferentes amenazas latentes que estén asociadas a dicha vulnerabilidad. Es más, como vieron en las clases pasadas de Fundamentos de Seguridad de la Información, parte del análisis de riesgos o de la realización de un análisis de riesgos está en la identificación de los activos y luego se tienen que identificar las vulnerabilidades asociadas a dichos activos. Entonces, eso hace parte de este proceso, ¿sí?, de análisis y detección de vulnerabilidades. Incluso, pues como parte del pentesting también se incluye una fase de lo que es el análisis de las vulnerabilidades, que incluso sabemos que hacen parte de los ataques informáticos. Las vulnerabilidades pueden estar originadas en el diseño y desarrollo de los sistemas, ya sea de tipo in-house o de tipo legacy, ya sea en la implementación del sistema, ¿sí?, cuando se implementa como tal, ya después de haber sido construido, o en los procedimientos para operar y administrar el sistema. En este caso ya estamos hablando de fallas en el manejo de los procesos asociados al uso de estos recursos. Entonces, el diseño simplemente pues se codificó mal un producto, no se tuvieron en cuenta algunos parámetros de seguridad particulares, no tuvieron en cuenta posibles fallas a la hora de construir o de los materiales, no usaron los materiales adecuados, por ejemplo. Entonces, en la implementación, pues cuando lo montaron no siguieron los requerimientos de seguridad estipulados durante el diseño, por ejemplo. Se vulneraron se hicieron algunas cosas que no debían hacerse o que no se recomendaba que se hicieran con el producto. Y en los procedimientos, pues simplemente pues la gente no está haciendo el uso adecuado de la herramienta como tal. Entonces, todo esto puede dar origen a vulnerabilidades sobre los sistemas. Algunos van a ser visibles, digamos que se van a poder visualizar a simple vista, y otros pues ya necesitaremos de hacer un estudio para poder detectar dichas vulnerabilidades. Muchas veces nuestros sistemas son vulnerables y no nos percatamos hasta que no hacemos un estudio, hasta que no hacemos por lo menos un análisis de vulnerabilidades. Sobre todo cuando las vulnerabilidades son en software, que es algo muy abstracto en cuanto al funcionamiento del mismo. Las vulnerabilidades como tal tienen un ciclo de vida, ¿sí? Ese ciclo de vida determina el espacio de tiempo en el que la vulnerabilidad es explotable, ¿sí? Que lo llaman ciclo de vida, pues no parece un ciclo porque la verdad es que finaliza. Normalmente cuando se determina el ciclo, pues es porque es cíclico, se repite, ¿no? Pero bueno, digamos que las vulnerabilidades
pueden llegar a comenzar en el momento en el que se lanza un producto. Cuando alguna casa de fabricación de software lanza un producto o una casa de hardware lanza algún producto físico o algún elemento, pues es probable que ese elemento venga con una vulnerabilidad. Bueno, probable no, es 100% seguro de que va a venir con alguna vulnerabilidad. El detalle está en que nadie sabe todavía, la vulnerabilidad no se conoce, ¿cierto? En este caso, pues, tenemos el detalle de que en algún momento en el tiempo, después de que se lanzó el producto, alguien detectó la vulnerabilidad. Ya sea una empresa de seguridad que se dedica precisamente a analizar las soluciones de software que se lanzan al mercado y a buscar las vulnerabilidades existentes en esa plataforma, o un delincuente informático que se dio cuenta del fallo y se está aprovechando de él. Entonces, el problema no está tanto en el descubrimiento, el problema está en la divulgación. La divulgación es cuando la vulnerabilidad se hace conocida. En algún momento alguien lo publicó, alguien lo informó y la gente o los delincuentes informáticos están comenzando a aprovecharse de esa vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues cuando ya la vulnerabilidad es descubierta por una empresa de ciberseguridad, estas le informan al fabricante para que éste se dedique a solucionar ese problema antes de informar o de publicar y de definir, divulgar que la vulnerabilidad existe en esas tecnologías. El problema es cuando lo descubre un delincuente informático o cuando la empresa se demora mucho en sacar el parche para corregir la vulnerabilidad. Porque llega un momento en donde si no se ha solucionado el problema, pues hay que informar, porque la gente tiene que protegerse. ¿Saben? Los usuarios como tal tienen que saber que esa vulnerabilidad está ahí para que puedan tomar medidas, ya sea no, de pronto no parchar ese sistema porque no hay un parche, pero sí por lo menos no utilizarlo a menos que sea absolutamente necesario. Mientras la empresa construye el parche, ¿sí? Se crea lo que se conoce como una prueba de concepto, que básicamente es construir una herramienta que te permita demostrar que la vulnerabilidad puede ser explotada. ¿Sí? Pues eso lo puede hacer la empresa de ciberseguridad o el delincuente informático o la propia empresa fabricante del software. La idea es que se descubra y se detecte si la vulnerabilidad es en sí explotable, o sea, que se demuestre que sí es una vulnerabilidad como tal, y no que alguien dijo que es una vulnerabilidad y ya. La empresa construye el parche y obviamente lo publica. En el momento en que se construye el parche, si ya se ha trabajado todo en las fechas correctas, pues se informa. Se le informa a la comunidad que la vulnerabilidad está ahí y que deberán actualizar el sistema. Actualizar porque obviamente, sobre todo cuando son actualizaciones de seguridad muy críticas. Entonces, obviamente las personas deberán descargar el parche e instalarlo en sus sistemas. Ahora, el espacio de tiempo entre el descubrimiento o divulgación de la vulnerabilidad hasta la instalación del parche se conoce como ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad es ese espacio de tiempo en el que yo puedo aprovecharme de la vulnerabilidad. Fíjense que no se termina con la creación del parche, sino con la instalación, porque de nada sirve que el parche esté ahí y no lo instales. Hasta que no lo instales, tu vulnerabilidad es explotable. Y han pasado muchos ataques informáticos debido a vulnerabilidades que ya han sido parchadas, pero las empresas no actualizan sus sistemas. No actualizan sus sistemas operativos, no actualizan sus aplicaciones. Entonces, a veces dicen que esas actualizaciones demoran mucho. No, eso no importa lo que tengan que demorar, pues en algunos casos son necesarias. Ahora, normalmente las actualizaciones demoran mucho cuando nos demoramos demasiado en actualizar nuestro sistema. Y se comienzan a acumular esas actualizaciones, ¿verdad? Ahí es cuando de verdad sí se demora muchísimo actualizando los sistemas. Entonces, ese espacio indicará el espacio en el que la vulnerabilidad es explotable. Cuando nosotros detectemos una vulnerabilidad en nuestros sistemas, lo mejor es buscar la forma de protegernos enseguida, para evitar que eso quede ahí y nuestro sistema quede expuesto de alguna manera. ¿Bien?
un experto en ciberseguridad hizo un experimento hace como 3 años, bueno, lo publicó en esos blogs de noticias, no sé, ahí sí, qué tan cierta sea, pero él dice que él publicó un servidor con acceso SSH, o sea, acceso remoto, y le puso una clave muy insegura. Y después de 22 segundos de haber puesto el servidor en línea, ya estaba con una conexión remota establecida. Obviamente esto se debe a una gran cantidad de herramientas de software que están corriendo y escaneando la red en todo momento. ¿Saben? Entonces apenas detectaron el sistema vulnerable, automáticamente establecieron una conexión. ¿Saben? Entonces es increíble la cantidad de ataques o de intentos de ataques que se observan en los firewalls, en las empresas, cuando tú estás haciendo un monitoreo. Escaneos de puertos, intentos de conexiones, ataques de diferentes tipos hacia las plataformas web, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tú notas esos intentos de acceso. Si tienes un login expuesto en un sistema, pues esos intentos de acceso que se llegan a visualizar en esos sistemas de monitoreo. A pesar de que tú dices, bueno, pero ay, ¿esto qué? ¿Por qué me atacan tanto? Ten por seguro que no es solamente a ti. Son esa gran cantidad de herramientas que están corriendo que muchos newbies lanzan para correr, y por qué no algunos hackers avanzados para comenzar a adueñarse de máquinas, ¿sí? Técnicas como el tomar control de un equipo para hacer minería de criptomonedas, ¿cierto? Para usar tu capacidad de procesamiento para generar criptomonedas sin tu consentimiento. Entonces, digamos que es una de las finalidades. A veces dicen, pero yo no tengo nada importante en mi máquina. Sí, pero lo que no quieren tu información, quieren tu capacidad de procesamiento para utilizarla para atacar otro sistema, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, que tú hagas parte de una red zombie. Entonces, ese espacio de tiempo en el que la vulnerabilidad es explotable es la ventana de oportunidades, y es algo que debemos evitar normalmente, hacer que la ventana sea lo más pequeña posible. Existen lo que se conoce como las vulnerabilidades de día cero o las Zero Day Vulnerabilities. Estas vulnerabilidades de día cero son unas vulnerabilidades que ya fueron descubiertas y no tenemos un parche para protegernos. Entonces, a esas se les conoce como vulnerabilidades de día cero. ¿Ya? Fueron descubiertas ya sea por un hacker, por un experto en ciberseguridad o por un centro de respuestas, un CERT, ¿sí? un centro de ciberseguridad oficial, un delincuente informático, pero no se ha hecho ningún parche. Ya la vulnerabilidad fue descubierta. ¿Lo vieron? Entonces, ahí está, ya sabemos que existe y no hay un parche. Se llama vulnerabilidad de día cero. Entonces, cuando se salen los informes que dicen Zero Day, vulnerabilidad de Zero Day o de día cero, bueno, hay que prestarle mucha atención a esa vulnerabilidad, sobre todo si se aplica a un sistema de los que yo tengo en mi empresa o de los que tengo en mi casa, por ejemplo, porque no hay un parche. Así que estamos expuestos mientras tengamos ese sistema habilitado hacia Internet, por ejemplo. Vulnerabilidades conocidas ya son vulnerabilidades que ya se han publicado, que hay un parche, listo, entonces ya se puede descargar el parche, ya se puede proteger de esa vulnerabilidad. Entonces, las vulnerabilidades son de dominio público, ya están informadas y están registradas en las bases de datos de los CERTs, que son los centros de respuesta a incidentes. Entonces, estos sitios o estas bases de datos de vulnerabilidades, pues están de libre alcance. Ahorita vamos a analizar algunas. Y ahí está la información de las vulnerabilidades en software que han sido descubiertas y los diferentes parches que existen para protegerse de dichas vulnerabilidades. En algún momento fueron vulnerabilidades de día cero, pero ya el fabricante desarrolló el parche para protegerse de dicha vulnerabilidad. Entonces, estas bases de datos de vulnerabilidades son unos sitios, digámoslo así, en Internet que tienen la lista de vulnerabilidades clasificadas según diferentes categorías
E incluso hay diferentes formas de buscarlas. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Estas señores recopilan toda la información y la publican, la organizan toda indexada y la ponen disponible en internet para que cualquiera que lo necesite pues busque y encuentre las vulnerabilidades aplicables a su sistema. Claro que hacer esto todos los días pues es bastante engorroso. Lo más recomendable es registrarse en algunos de estos foros que publican vulnerabilidades o en algunos de estas propias bases de datos. Si tienen algún foro de correos, alguna lista de correos a las que se pueda uno suscribir, pues suscribirse. ¿Verdad? La lista de correos en español de, de CryptoRed no. No recuerdo si es de CryptoRed. Bueno, uno de los sistemas de listas de correo para identificación y detección de vulnerabilidades se llama Una al Día. Entonces, es bueno que se registren en ella para que puedan tener al día, todos los días, correos electrónicos con vulnerabilidades, las listas de vulnerabilidades descubiertas, vean si aplica a sus sistemas y si es así, pues protejan dichas vulnerabilidades. Ahí en el chat les puse el nombre de la lista de correos y todos los días les va a estar llegando correos, señores. A mí me llega correos de 1, 2, 3 correos diarios con vulnerabilidades descubiertas. Entonces, estas bases de datos se encargan de hacer toda esa indexación. La base de datos más actualizada es la NDB del NIST, del Departamento de Estándares Tecnológicos Norteamericanos. Es más, muchos de las otras sistemas de vulnerabilidades sacan la información de ahí. Por ejemplo, INCIBE. INCIBE es una organización española que toca el tema de ciberseguridad y que tiene su base de datos de vulnerabilidades también. Muchas de estas bases de datos vienen de la información del NIST. Digamos que podemos identificar estos diccionarios de vulnerabilidades a través de las siglas que los identifican, ya sea como CAN o como CVE. ¿Listo? Cuando hablamos del diccionario CAN, son posibles vulnerabilidades que se están evaluando. Todavía no se ha descubierto si esas vulnerabilidades son aplicables o no, son explotables o no, se está analizando todavía. Entonces no se han publicado como vulnerabilidades, sino que se publican como en evaluación. ¿Listo? Ya cuando se analizaron y se descubrió que sí eran vulnerabilidades como tal, se les asigna el código CVE para indicar que ya es una vulnerabilidad descubierta, probada y todo lo demás. Se identifican ya sea por el prefijo CVE o CAN, luego sigue el año en el que fueron descubiertas y ya un consecutivo asociado a ese año. Por ejemplo, el CVE 2011-5089. Aquí tenemos los enlaces a algunos de estos sistemas de bases de datos de vulnerabilidades. El del NIST, el de INCIBE, que está en español, vamos a entrar a él. El de Mitre, que es bastante amplio, ¿sí? Security Focus, ese sí, la verdad lo encontré un día, pero no lo conozco muy bien. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, al de INCIBE. Simplemente tienen que hacer clic en la presentación o se van a INCIBE vulnerabilidades y eso en Google lo llevará a la página de la base de datos como tal. Lo mismo con el NIS o con Mitre. Muy bien, este es el sitio web de las bases de datos de INCIBE como tal. Ellos nos informan aquí que ellos sacan registros de la base de datos del NIS y de Mitre como tal para determinar las vulnerabilidades existentes en el sistema. Entonces tenemos aquí este cuadro que nos permitirá comenzar a hacer filtrados y cerrar específicamente a una búsqueda, a una vulnerabilidad particular. Aquí tenemos ya diferentes vulnerabilidades que están todavía trabajándose, que están descubiertas y aquí pues tenemos bastantes, digamos que vulnerabilidades que aparecen registradas aquí.
En estos espacios de acá, yo puedo hacer búsquedas, filtrar todas las búsquedas para que se concentren en las vulnerabilidades que yo les diga. Ya sea que use el título que yo voy a poner aquí, lo que yo voy a buscar, describo lo que voy a buscar aquí, eso es todo. La fecha de la publicación, puedo escoger la fecha de dónde hasta dónde va la búsqueda si quiero que se concentre en vulnerabilidades completamente nuevas. El fabricante, aquí yo puedo escribir, por ejemplo, vulnerabilidades asociadas a un fabricante particular. Por ejemplo, Microsoft, voy escribiendo aquí y él va actualizándome acá. Yo deberé escoger aquí, por ejemplo, Microsoft. El producto, ya aquí escogería qué tipo de producto es de la lista de productos que aparecen acá en el sistema. Y el nivel de gravedad, ¿oyeron? Que puede ser alta, media, baja, según lo que estemos buscando. Entonces, vamos a buscar vulnerabilidades asociadas a Microsoft, por ejemplo, ya que escogimos Microsoft aquí. Entonces, ya le dimos al sistema y le vamos a decir aquí enviar. Y eso comienza a hacer la búsqueda. Listo. Y acá nos aparece la serie de vulnerabilidades asociadas a productos que tienen relación con Microsoft o que aparecen registrados en la empresa Microsoft, ¿verdad? Vulnerabilidad en el componente de infraestructura Shell de Microsoft. Esa es de este año, es la 08870. Gravedad alta. Eso implica que pues tiene una alta peligrosidad. No es la más grave. Fue descubierta, miren, se publicó el 11 de septiembre, hace poquito se detectó. Y fue la última modificación de este documento, fue el 17. ¿Ya ven? Entonces podemos ingresar aquí a la vulnerabilidad. Y aquí aparece la descripción. Se presenta una vulnerabilidad de escalada de privilegios cuando el componente de infraestructura Shell maneja inapropiadamente objetos en memoria. También se conoce como Shell Infrastructure Component Elevation of Privilege Vulnerability. Vulnerabilidad de elevación de privilegios en los componentes de infraestructura Shell. O sea que permite volverse administrador. Vector de acceso local. Listo. Eso quiere decir que tienes que estar físicamente sobre la computadora para hacer eso. Complejidad de acceso baja. O sea que no es difícil ejecutar explotar esa vulnerabilidad. Autenticación no es necesaria. Tipo de impacto, compromiso total de la integridad del sistema. Compromiso total de la confidencialidad, compromiso total de la disponibilidad. O sea, puedes tomar control completo de la computadora. Pero es local, o sea, tienes que estar físicamente sobre la computadora. Y aquí están los productos, algunos productos que son vulnerables. Windows Server 2019, Windows Server 2016, ¿ya ven? Windows 10. Entonces, esta no es tan peligrosa debido a que el acceso debe ser local. Me preocuparía, no es que no haya que preocuparse, claro que sí, pero se preocuparía uno más si fuera acceso remoto. Entonces, aquí vulnerabilidad en la Windows Camera Code Path de Microsoft, vulnerabilidad en el componente GDI. Bueno, entonces, señores, estos son diferentes sitios web que tienen bases de datos de vulnerabilidades. Entonces, ahí puede uno estar al día con las vulnerabilidades existentes. Incluso, señores, los software que analizan vulnerabilidades, como Nisus, como Sparta, como algunos de las diferentes herramientas de software para este tipo de actividades, pues se conectan con estas bases de datos y de ahí extraen la información que publican de las vulnerabilidades detectadas. Por eso es importante ocultar las versiones de los software que estemos utilizando, para que no vaya a ser posible para estos sistemas detectar esas vulnerabilidades.
Si nosotros mostramos la versión, ellos saben exactamente qué versión es y pueden ir a estas bases de datos y buscar vulnerabilidades asociadas a dichas versiones. La evaluación de las vulnerabilidades, señores. Disculpen un momentico. La evaluación de las vulnerabilidades lleva una serie de pasos, ¿sí? A modo general, podemos decir que se basa en lo que es la identificación de recursos. Hay que determinar los activos que se estén utilizando en la organización para lo que es la detección de estas vulnerabilidades asociadas a esos activos, en este caso, pues a los recursos. Se hace lo que es la evaluación de las vulnerabilidades y las amenazas asociadas a dichas vulnerabilidades. El cálculo de exposición, básicamente medir la superficie de ataque para esa vulnerabilidad. Los controles de seguridad que se pueden implementar y hacer el respectivo plan de revisión para determinar cada cuánto se va a hacer este proceso, ¿sí? Esto es un ciclo, al igual que el análisis de riesgos, es un ciclo que implica que se deben realizar cada cierto tiempo. Por lo menos una vez al año sería bueno hacer una evaluación de vulnerabilidades, si no vamos a hacer por lo menos un pentesting o cosas por el estilo. Entonces, identificar los recursos consiste en verificar cuáles son los activos que queremos proteger dentro de este análisis de riesgos. Ya sabemos que esto pues viene de la mano de dicho análisis, ¿no? Entonces, identificar, por ejemplo, el hardware, qué hardware estamos utilizando y que pueda llegar a tener alguna vulnerabilidad. Softwares que estemos trabajando, las personas, ya que nosotros pues aquí ya no aplicarían las bases de datos de vulnerabilidades, pero sí aplicarían algunas técnicas de ingeniería social que podrían llegar a ser peligrosas asociadas a las personas. Así que hay que concientizar a las personas de los temas de ciberseguridad. Los datos que contenemos en cualquiera de estos ambientes de hardware, software, de todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas de información y todo lo que tiene que ver con las documentaciones que lleguemos a tener de las diferentes tecnologías y de los diferentes procesos dentro de la organización. Y todos estos hay que protegerlos. Entonces, hay que identificar vulnerabilidades en dichos activos y esto es un proceso que puede llegar a ser complejo. Si son herramientas en software, pues se pueden ejecutar estas herramientas de evaluación de vulnerabilidades. Normalmente no son económicas, señores, no son baratas. Las que son gratuitas normalmente no vienen completas o son demasiado rústicas en su manejo. En cuyo caso, pues, digamos que tendrías que correr un escáner de vulnerabilidades, por ejemplo, de Nmap, que puede hacer escáner de vulnerabilidades, pero que tú no tienes una garantía de qué tan actualizada sea esa base de datos que ellos tienen. Entonces, digamos que tú puedes utilizar este tipo de herramientas de análisis como NISUS, que es una de las más completas, por ejemplo, pero es bastante costosa. El descubrimiento de vulnerabilidades de día cero normalmente se hace a través de test de penetración o, como les digo, pues que se haya demorado demasiado en determinar el parche para protegerse de la vulnerabilidad y tuvo que ser publicada. Por ejemplo, hace ya aproximadamente como 4 años, Oracle detectó una vulnerabilidad en sus sistemas de la máquina virtual Java, la que corre en los navegadores web como Google Chrome, Internet Explorer y todos estos navegadores, que estaba siendo explotada por un grupo de hackers chinos desde hacía ya bastante tiempo. Así que mientras parchaban el sistema, la informaron de la vulnerabilidad porque el problema es que ya estaba siendo explotada. Así que era necesario que los usuarios supieran que tenían que protegerse y no ingresar a esos sitios maliciosos porque se estaban aprovechando a través de un sitio web. Y resulta que ellos publicaron esa vulnerabilidad, indicándole a la gente, necesitamos que por favor desactiven sus máquinas virtuales Java de sus navegadores. Porque tenemos esta vulnerabilidad mientras sacamos el parche. Ya cuando publicaron el parche, pues mandaron el informe para que los usuarios volvieran a activar sus máquinas virtuales Java. Entonces ya quedaba bajo tu propio riesgo si sabías de la vulnerabilidad, porque ese es el detalle, si tú supieras, si tú sabías de la vulnerabilidad, pues listo, digamos que
tú desactivabas la máquina virtual de Java y listo. Cuando ibas a entrar en alguna página que tú supieras que era una página real, válida, perdón, segura, que usaba máquinas virtuales de Java, pues tú podías activarla y listo. Pero normalmente pues uno debía navegar de manera desconectada. Entonces, ese es un problema con la vulnerabilidad de día cero. Y obviamente pues buscando en esas bases de datos podemos identificar esas vulnerabilidades. Aunque hay vulnerabilidades que no aparecen en esas bases de datos, normalmente porque no son de productos muy conocidos, pueden ser asociadas a productos propios de la organización o no son vulnerabilidades basadas en software, sino sobre la implementación de alguna tecnología específica o cosas por el estilo. Entonces tenemos herramientas de análisis, ¿sí? NISUS, GFI Landward, OpenBAS, ¿verdad? Son herramientas para detección de vulnerabilidades, son escáneres de vulnerabilidades. Te escanean la red, te buscan en los equipos que se detecten y son capaces de encontrar vulnerabilidades asociadas a los diferentes recursos. Normalmente las aplican detectando versiones o incluso ejecutando algunas herramientas, actividades de intento de conexión. Por ejemplo, si ven algún motor de base de datos como MySQL, intentan conectarse remotamente con el usuario con un usuario root sin contraseña o con el usuario sin nombre. Y si lo logran, pues se dan cuenta y se percatan de que tenemos una vulnerabilidad en estos sistemas. Porque simplemente no es una vulnerabilidad en la versión particular del sistema, sino es en la implementación. Si detectan carpetas compartidas, pues revisan diferentes o ejecutan diferentes técnicas para detectar estas vulnerabilidades. La más común es identificar las versiones de los sistemas a través de actividades como banner grabbing y con base en eso, pues buscar en las bases de datos de vulnerabilidades y encontrar esas falencias de seguridad. Se puede hacer ¿cómo? Esta identificación, identificando, por ejemplo, posibles puntos de acceso a las plataformas de la organización. ¿Qué tan visibles son los sistemas, por ejemplo, para el acceso los controles de acceso, por ejemplo? Todas estas herramientas, como ya les he dicho antes, todos estos sistemas de huellas, cámaras, todos estos dispositivos del Internet de las cosas, tienen una interfaz web de gestión para dicho dispositivo. Entonces, sería bueno que verificáramos qué tan accesible o desde qué punto se puede visualizar ese sitio web y qué tan segura es la contraseña que él tiene. ¿Sí? Hay que identificar estas debilidades técnicas. Cuando estamos construyendo software, por ejemplo, la inexistencia de validación de datos de entrada. No se valida lo que se introduce, lo que el usuario introduce. Entonces comienza a introducir comandos de tipo SQL, por ejemplo, en la parte asociada al nombre. Y en ese caso, pues se presenta el problema de que no tenemos cómo controlar ese problema particular. Y obviamente, pues, nos inyectan código, se saltan nuestras autenticaciones, ¿verdad? A veces hemos visto incluso, esto era un problema recurrente con un programador en una empresa, que yo implementaba controles de la visualización de los errores de PHP, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? En el servidor web, y él lo habilitaba por software. Obviamente esto como así, o sea, ¿tú cómo te vas a poner con eso? Y colocaba muchos mensajes de error. Trabajaba directamente sobre la plataforma productiva. No usaba los software perdón, los espacios de desarrollo. Entonces eso era una pelea constante, hasta que una vez detectamos que el sistema estaba siendo explotado, alguna persona había logrado inyectar un código y estaba extrayendo información de los logins de los usuarios. Obviamente, pues todo esto debido a que este señor estaba exponiendo demasiada información dentro del sistema. Exponía incluso las consultas SQL que se estaban generando porque ponía el código para validar el error y a veces se le olvidaba quitarlo. Entonces son cositas que una persona bastante descuidada. Esa persona a la final pues terminaron sacándola de la empresa. Entonces hay que tratar de evitar esa ejecución automática de comandos de sistemas operativos, por ejemplo.
Hay muchas personas que no saben que la versión 2008, por ejemplo, de SQL Server y hacia atrás, permitía por defecto ejecutar, tenía activado la función XP-CM de Shell, algo así que no recuerdo, creo que se llamaba así la función, que permitía ejecutar comandos del sistema operativo desde el motor de base de datos. Lo que implicaba que tú podías, desde una página web que se conectara a un motor SQL Server, tú podías coger y ejecutar comandos del sistema operativo ahí. Lo que te permitía incluso crear usuarios desde la interfaz web, desde la URL de un navegador web que se conectara a ese sistema. Entonces son cosas peligrosas que a veces la gente desconoce. Hacer un bypass para saltar hacia otra plataforma, ¿sí? Como se hace, por ejemplo, en los ataques de inyección SQL, que tú saltas de la aplicación web al servidor de base de datos. Exposición de versiones de producto, lo que hicimos en la clase pasada cuando hicimos el banner grabbing de un servidor web y detectamos la versión del producto, o la generación de un simple error un error 404, por ejemplo, en la búsqueda de un archivo. ¿Sí? Estas identificaciones se pueden hacer de forma pasiva o de forma activa. Ya sabemos que de forma pasiva es cuando no interactúo directamente con el objetivo, y de forma activa es cuando interactúo directamente con el sistema. Entonces, la identificación activa, pasiva, por ejemplo, puede ser la que está apoyada con bases de datos. Ya yo sé qué versiones de productos tienen, entonces me voy a estas bases de datos a identificar esas vulnerabilidades. También puede ser análisis de código, o sea, logro de alguna manera acceso al código fuente y comienzo a revisar el código de esa aplicación y comienzo a buscar los errores de codificación que tenga ese usuario. ¿Sí? Nosotros una vez nos plantearon, una empresa fue a proponer a la Universidad Simón Bolívar un sitio web. Ellos le iban a hacer el sitio web nuevo de la universidad. Cuando estos señores nos presentaron su codificación, nos percatamos que las consultas SQL que establecían eran muy básicas, primero que todo. No tenían ningún tipo de validación de datos que ingresaran de los formularios del sistema. O sea que definitivamente eso era muy susceptible a ataques de inyección de código, ataques de inyección SQL, ataques XSS, toda una gran cantidad de ataques informáticos, porque prácticamente esos señores no validaban nada. Solo se concentraban en la consulta que va a buscar los datos y los muestra en pantalla. Ya, eso es lo que, digamos que solo se preocupaban por la funcionalidad del sistema. Ya también tenemos identificación dinámica, ya activa propia, donde hacemos, por ejemplo, pruebas de ejecución. Cogemos el software, lo ponemos a correr y comenzamos a buscar esas posibles falencias que este software pueda llegar a tener. Pero ya detectándolas, no teniendo el código, sino haciendo la prueba durante la ejecución del programa. El uso de debuggers, estos son herramientas que te toman el código de bajo nivel de la aplicación y te lo publican, te lo muestran. Obviamente tienes que manejar assembler, tienes que manejar lenguaje de programación a bajo nivel, y ahí es más fácil analizar cómo se comporta el movimiento de los datos del procesador y encontrar algunas falencias asociadas a temas de ciberseguridad por la falta, por ejemplo, en la gestión de punteros y el permitir y no controlar los datos inyectados desde unas funciones hacia otras, lo que te permitiría hacer ataques de buffer overflow, por ejemplo, y tomar control de una computadora. Pero eso más que todos los programas que están basados en C++, que son los que son susceptibles a ese tipo de ataques. La ejecución de comandos de sistema operativo, ¿sí? Probando de ejecutar comandos desde la aplicación. La identificación automática, que ya es cuando tú comienzas coges todas estas herramientas que utilizaste anteriormente, por ejemplo, que les expliqué anteriormente, y las automatizas con scripts para que creas un producto de software que ejecuta y activa las vulnerabilidades. O usas los escáneres de vulnerabilidades de los que ya hemos hablado. Y con eso se automatiza todo el proceso. Hay muchas empresas que te venden productos de seguridad y te ofrecen un análisis de vulnerabilidades gratuito para que tú les pruebes el producto. Entonces, lo que hacen es que colocan el producto en tu red
y lanzan el escáner de vulnerabilidad del producto. Y listo, el escáner arroja un informe y eso es lo que te entrega. Pero en realidad no es un análisis de vulnerabilidad muy bien hecho. Normalmente, pues, los análisis tienen que analizarse el informe, tienen que verificar qué detección, qué está detectando y de eso que está detectando, pues, qué sí es explotable y qué no. Ya ahí sí se requiere de interacción humana. Hay que verificar el cálculo de la exposición, ¿sí? Básicamente consiste en detectar qué tan grande es la superficie de ataque. Hay que ubicar los posibles vectores de ataque para poder identificar desde dónde es explotable esa vulnerabilidad. Si el vector de ataque es remoto, pues ya hay algo de peligro porque quiere decir que se puede explotar sin tener que estar físicamente en la computadora. La computadora solo deberá ser alcanzable a través de la red. ¿Listo? Entonces hay que identificar cuáles son todos esos elementos que hacen parte de ese sistema y determinar la superficie de ataque de ese sistema para ver qué tan expuesto está. ¿Listo? Entonces, hasta no entender qué tan expuesto está el sistema, va a ser muy difícil que logremos calcular qué tan peligrosa es esta vulnerabilidad ni qué tan expuestos estamos. Bueno, entonces, uno lo que puede hacer es escaneos a través de Internet, escaneos a través de la red LAN, para ver si es visible el sistema o no es visible, y si es visible la vulnerabilidad o no. Entonces, hay que determinar este nivel de exposición. Y hay que evaluar si los controles que tenemos ya existentes se pueden utilizar para proteger esas vulnerabilidades detectadas, ¿sí? ¿Qué tan efectivos son para lo que se está trabajando en estos momentos, lo que tenemos actualmente en el sistema? Y la necesidad de nuevos controles. Por eso es que nuestras tecnologías están cambiando tanto. Nosotros todo el tiempo estamos comprando productos tecnológicos nuevos. Por ejemplo, las empresas normalmente no se quedan quietas. En la actualidad ha habido una necesidad de conexiones remotas, por ejemplo, basados en el tema de la pandemia, lo que a veces es requerido, pues, implementar toda una serie de controles para que esa conexión que los empleados están haciendo desde su casa no se vea, eh, digamos que no vaya a ser vulnerada de algún tipo, porque estamos hablando de información de la organización que está viajando a través de Internet. Entonces, muchas empresas implementaron sistemas de VPNs para poderse conectar de manera remota con sus sistemas internos. ¿Saben? Eso obviamente es un muy buen mecanismo, pero el detalle está en tener una muy buena implementación de esa VPN para el hecho de que la implementemos no vaya a abrir otros agujeros de seguridad dentro de ese sistema. Bueno, se tiene que presentar el informe, se genera un informe con todas estas vulnerabilidades detectadas, estos controles para proteger estas vulnerabilidades y obviamente pues aquí viene la identificación de oportunidades de mejora para uno poder proteger estas vulnerabilidades e ir buscando cómo ir mejorando el proceso cada vez que se va repitiendo este ciclo de análisis de vulnerabilidades. Entonces, este informe que se presenta, normalmente se presentan dos informes, el informe técnico y el informe gerencial. El informe técnico, señores, es ese que tiene toda la especificación de la tecnología planteada, digamos que una descripción ya más orientada hacia el área de TI. No hay que explicar las herramientas que se utilizaron, ni hay que explicar cómo se usaron las herramientas. Solo se presenta, bueno, se puede presentar las herramientas que se utilizaron, pero no se determina cómo se usaron, porque no vamos a hacer un tutorial de cómo detectar vulnerabilidades. Lo que se presenta son las evidencias obtenidas, ¿oyeron? Y eso se socializa pues en una reunión que se hace. Normalmente cuando se presentan ese tipo de informes, así sea de análisis de vulnerabilidades o de test de penetración, sobre todo cuando lo hace una empresa externa, vienen los problemas de que pues a veces se sienten atacados o creen que los van a despedir por eso. Entonces muchos empleados se ponen a la defensiva. Sobre todo cuando hay un pentesting de por medio, más todavía. Muy bien. Ahora
hablemos de lo que son los test de penetración, que ya son otros elementos adicionales para mirar la postura de seguridad de la organización. Nosotros en la clase pasada ejecutamos algunas actividades de hacking, ¿cierto? Para conocer los posibles riesgos de seguridad a los que las empresas se enfrentan. Entonces, los test de penetración son estas herramientas que pueden ser utilizadas para evaluar la postura de seguridad de la información. A veces tienden a confundirse con los hacking éticos, pero digamos que las empresas o las organizaciones como el FBI los separan y los diferencian de tal forma, ya que según estas especificaciones, el hacking ético no sigue una metodología específica, mientras que los test de penetración sí tienen una metodología definida, ya sea que te bases en una metodología estandarizada o que tu empresa como tal tenga su propia metodología, pero se basan en una metodología definida. Mientras que el hacking ético es simplemente comenzar a ejecutar herramientas, no específicamente con un orden, siguiendo las fases del ataque, sí, pero no es obligatorio seguir una metodología específica. Normalmente se recomienda que estos test de penetración sean realizados por una empresa externa, experta en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque eso hará más objetivo el análisis, eso hará más objetivo el estudio. Normalmente tú como empresa, y lo hará más real incluso, tú como empresa conoces algunas de tus debilidades y obviamente que tú conozcas tus debilidades y las explotes no tiene mucha ciencia. Porque si tú ya sabías que esa debilidad que estaba ahí porque tú sospechabas algo, pues debiste haberla parchado. Pero cuando es una empresa externa, ella normalmente tiene poco conocimiento de tu tecnología, lo que hace que el ataque sea mucho más real como tal. Entonces, se utilizan las mismas técnicas, o sea, las herramientas que utilizamos en las clases anteriores se siguen utilizando, solo que ahora basado en una metodología específica. Los servicios de pentesting como tal se basan en evaluar vulnerabilidades, ¿sí? Por medio de identificación de debilidades. Hay que tratar de encontrar esas vulnerabilidades en los sistemas. Recuerden que la primera fase es la identificación de información, todo lo que se pueda. Entonces, después venimos con la evaluación de las vulnerabilidades y en ese caso, pues se usan herramientas para tratar de explotar dichas vulnerabilidades, ¿verdad? Hay que analizar y categorizar las debilidades, cuáles son explotables e incluso pues mirar su impacto y qué tan probable es que ocurra. A veces, digamos que hay ataques que son demasiado sofisticados y para que se den, pues son, digamos que tienen que darse toda una serie de factores y no cualquiera puede ejecutar ese ataque, entonces digamos que la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Pero si el impacto es muy alto porque se logra control completo de la computadora, pues hay que también tener en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Entonces, la idea de estos servicios es que al final se entregan unas recomendaciones de lo que se tiene que tener en cuenta para mitigar esos riesgos que se detectan, ¿verdad? Y tratar de eliminar las debilidades. De todas formas, sabemos que es imposible eliminar el riesgo. Normalmente se controla, aunque una forma de eliminar el riesgo, digamos que una empresa sea atacada es cierra la empresa. Ahí eliminaste el riesgo, pero también eliminaste tu sustento, ¿no? Existen 3 métodos para realizar los pentesting, que son el método de caja negra, el método de caja blanca y el método de caja gris. Cuando hablamos del método de caja negra, señores, estamos hablando de tratar de penetrar un sistema con un conocimiento muy mínimo. No te dieron prácticamente nada de información. Probablemente solo te dieron el nombre de la empresa y ya. Es más, puede que te hayan llevado a una zona diferente, a un restaurante, hayan ido a tu empresa y tú no hayas ido a la de ellos, porque no quieren que nadie te vea, no quieren que los vigilantes te vayan a identificar como que no, él vino la vez pasada a hablar con el director de acá, con el gerente general. ¿Ya? Entonces, no, te reúnen por aparte y luego, bueno, listo, la empresa es esta. ¿Qué más necesitas? No, nada más eso, el nombre de la empresa y con eso comienza uno a trabajar. Obviamente estos métodos de caja negra o estos pentesting de caja negra son
más duraderos, tienen una duración en tiempo mucho más alta, pero son mucho más realistas que cualquier otro ataque informático. Los de caja blanca, pues ya te dan toda una gran cantidad de información, incluso te dan el acceso a la empresa si es posible. Te dicen, pues te dan un puesto de trabajo para que tú te comiences a hacer pruebas. Normalmente este es el que menos tiempo dura y es el que casi siempre contratan. De caja negra, por ejemplo, no hemos participado en ninguno. Pues yo no he participado en ninguno. Y los de caja gris, pues ya son intermedios. Te dan cierto acceso, te dan cierta información, sobre todo más que todo información pública, y ya de ahí para adelante, pues tú continúas con el ataque. ¿Bien? Estos son de los que más, los de caja blanca y los de caja gris son los que por lo general más contratan. En algunos casos, te dan la información, pero no te dan el acceso, y tú tienes que lograr el acceso. Ya sea por actividades de ingeniería social, haciendo suplantación de identidad, lo que tú utilices para tratar de lograr acceso a un sistema. Y las fases de un pentesting son básicamente las mismas de un ataque informático, excepto que aquí se termina con el parcheo del sistema, pues es lo que se quiere, ¿no? Normalmente se recomienda que el control la haga, por lo general se recomienda que sea un tercero, otra empresa diferente, para que tú no seas juez y parte. Y después de que esa empresa implementó los controles, pues tú puedas determinar y volver a hacer un análisis de vulnerabilidades, o un pentesting, perdón, para detectar si quedaron algunas falencias nuevas, si se incrementó la superficie o se disminuyó la superficie de ataque. ¿Okay? Si tú montas el sistema, pues lo más probable es que, digamos que eso le quita confiabilidad a la segunda revisión. Porque es probable que tú como empresa vayas a decir, no, sabes que todo quedó bien, y resulta que quedaron peor, por ejemplo. Aquí están algunas metodologías que se pueden utilizar para hacer pentesting. La OSSTMM de ICOM es bastante global, abiertas, ¿oyeron? La guía OWASP, bueno, esta es la versión 3, ya va por la versión 4 de la guía OWASP, y es exclusivo para aplicaciones web. Esa guía OWASP es una metodología solamente para aplicaciones web. Tienen una metodología que crearon ahora nueva también, pero para aplicaciones móviles. Y el del Security Testing del NIST, ¿sí? Basados en los documentos de las Special Publications, las SP800, que si se acuerdan de su clase de seguridad de la información, son las que tratan el tema precisamente de ciberseguridad. Entonces, en el documento SP815 está toda una metodología para hacer pruebas de ciberseguridad dentro de la organización. Y aquí tenemos la diferencia entre un análisis de vulnerabilidades y un pentesting. El escaneo y análisis de vulnerabilidades va con lo que es la definición del alcance, que eso es común a todos. Obviamente hay que definir hasta dónde vas a llegar dentro de tu sistema, qué tantos sistemas vas a evaluar. Solamente los servidores, toda la empresa, solamente algunas máquinas clientes, no sé. ¿Verdad? Luego tienes que hacer un reconocimiento de la superficie de ataque para ver qué encuentras ahí a través de escaneos de red, escaneos de puertos. Identificas vulnerabilidades de los diferentes sistemas, las analizas y verificas a ver, no haces pruebas de explotación, eso no se incluye aquí. Aquí solamente se llega hasta el análisis basado en la detección de las vulnerabilidades y se presenta el informe. Un pentesting es mucho más completo, porque el pentesting comienza con la fase de, incluye la fase, perdón, de obtención de información, e incluye una fase de ataque, una fase de explotación de las vulnerabilidades. O sea que aquí ya hay una demostración de que el ataque de que la vulnerabilidad sí es explotable. Y se termina, obviamente, pues con la limpieza de todos los productos que se hayan utilizado y que hayan sido atacados. Hay que dejar todo como estaba antes del ataque. Y esto pues puede llegar a ser repetitivo si no se ha terminado. Normalmente los análisis de vulnerabilidades son más económicos, se hacen rápido, o sea,
normalmente se tiende a correr una herramienta y listo. Se hace un análisis de lo que esa herramienta entregó. Si quieres un análisis más completo, pues haces unas pruebas ya a través de actividades con seres humanos. Pero en el pentesting, pues ya estamos hablando de una explotación completa. Y obviamente, pues el análisis de esos resultados y la entrega del informe. Entonces, esas son las diferencias entre uno y el otro. Bueno, señores, ese era el tema de las vulnerabilidades y de los pentesting, para que conociéramos la diferencia del uno con respecto al otro. Obviamente, pues aquí existen muchas herramientas que pueden ser utilizadas. Básicamente solamente es seleccionar el blanco y ponerlo a correr. Así que no hay mucha ciencia en ese uso de esas herramientas. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.